Dios les bendiga, amados. La gracia de Cristo con cada uno de ustedes. Amén. El Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 1, verso 37. Hemos venido desarrollando una serie, ¿verdad? El Dios de la Biblia. Así que hoy vamos a hablar acerca de otro aspecto de Dios, otra parte, otra revelación de ese Dios, ¿verdad? Y es un Dios que es un Dios de lo imposible. ¿Amén? O sea, ese es un aspecto de su ser, de su carácter, en el que Dios no es limitado de nada. O sea, que Dios no tiene límites, que Dios no tiene alguien que está detrás de Él para ayudarlo a hacer ciertas cosas. No hay otro más encima de Él en el que la gente puede decir, bueno, lo que pasa es que Dios es así por esto y esto y esto, no. En una ocasión, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, dice que para ratificar el pacto, para manifestar de que el pacto, de que Dios estaba plenamente dispuesto a cumplir todo lo que Él había prometido a Abraham, le dijo que Él juraba por sí mismo. Y eso indica de que Él juraba por sí mismo porque realmente no había nadie por encima de Él por el cual jurar, ya que Dios tenía como propósito establecer una confianza plena en Abraham y su descendencia, de modo que ellos tuvieran una seguridad plena, una confianza plena. Entonces, dice, no pudiendo jurar por nadie más, juró por sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios que está por encima de todas las cosas, de todos los seres, de todo lo que existe. Amén. Entonces, hay una expresión que Dios ha usado, dice, vamos a leerla en Lucas 1:37. Entonces hoy vamos a ver el lado de que para Dios nada es imposible. O sea, que no hay barreras, no hay límites. Amén. No hay un obstáculo en el que Dios pueda decir, hasta aquí llego yo, ¿verdad? Hasta aquí llegan mis límites, hasta aquí llegan mis extremos, hasta aquí llega mi poder, hasta aquí llega mi vista, hasta aquí yo puedo ver esto. No hay límites para Dios. Amén. Entonces vamos a ver este pasaje que es muy conocido, pero es de bastante peso. Dice Lucas 1:37. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Esto es cuando Elizabeth María tiene aquel encuentro con Elizabeth, y entonces Elizabeth queda encinta, y entonces Dios hace esa expresión, porque ya Elizabeth era la mamá de Juan el Bautista, y entonces ya era mayor, ¿verdad? Entonces dice, ¿hay acaso algo imposible para Dios? Pero ahí nos revela al mismo tiempo ese aspecto de Dios, ese aspecto que Él ya ha venido marcando desde Génesis, ¿verdad? Y sigue en los evangelios y sigue hasta a Apocalipsis, ese aspecto de Dios. Y Dios está interesado en que nosotros conozcamos ese lado de Él, y que nosotros como gente de fe, como gente que sigue a Dios, que sigue a este Dios, estemos seguros de que para Dios no hay nada imposible. O sea, Dios quiere que nosotros tengamos, una vez que ya empezamos a caminar con este Dios de la Biblia, Él quiere que nosotros le conozcamos esta área de su vida, de su ser, que no hay nada imposible para Él. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios es para darnos absolutamente todo, y que ahora ya tenemos una fuente de que podemos conseguir todas las cosas. No es así. Aunque para Dios no hay nada imposible, o sea, eso no nos da lugar, una licencia a nosotros a pedir sin madurez, a pedir sin una mente reformada cualquier cosa,
¿verdad? No se refiere a eso, no se refiere que Dios, porque no hay nada imposible para Él, no se refiere de que ahora Dios nos va a consentir en todo lo que pidamos. No es así como se manejan las cosas. Y vamos a irlo viendo a lo largo de la enseñanza que tengamos. Entonces, el día de hoy queremos hablar de ese Dios, que nada es imposible, que todo es posible, el Dios de lo imposible. Amén. Entonces nosotros, ¿verdad? Como raza humana, hemos logrado cosas sorprendentes. Y esto que con una naturaleza caída, ¿verdad? Nosotros hemos visto, hemos descubierto muchas cosas, hemos hecho muchas cosas a lo largo de nuestra existencia aquí en este planeta Tierra, ¿verdad? Entonces se nos hace a nosotros, hemos dejado la marca donde quiera que hemos vivido, donde como sociedad, donde quiera que hemos estado, y hemos hecho cosas impresionantes, ¿verdad? Entonces hasta el día de hoy muchos investigadores científicos no se explican, por ejemplo, cómo el hombre ha hecho grandes monumentos, cómo los cortaban la piedra, cómo hacían todo eso. O sea, ¿por qué? Porque es la inteligencia humana lo que Dios dio al hombre. O sea, esos no eran extraterrestres que vinieron de otro lado, no eran otros seres, no, eran hombres. Lo que pasa es que nosotros a veces tenemos el concepto de que el hombre de hoy es más inteligente que el hombre antiguo, y eso no es cierto. Nosotros como seres humanos, como raza, hemos tenido las mismas capacidades a todo lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, aquellas generaciones se destacaron en su momento y nos vinieron heredando ciencia, conocimiento, hasta que hoy nosotros tenemos la consecuencia de esa ciencia heredada a lo largo de los años. Y entonces ahora lo que nosotros tenemos no es que seamos más inteligentes, sino que lo que tenemos es mayor acumulación de conocimiento, y ese conocimiento lo ponemos en práctica. Entonces, a pesar de que somos una naturaleza caída, a pesar de que somos una raza caída, desobediente a Dios, sin embargo, los dones de Dios son irrevocables, ¿verdad? Entonces, Dios nos dio ciertas habilidades, ciertas capacidades, y entonces nosotros las usamos, ¿verdad? Usamos esas capacidades y de manera sorprendente hacemos cosas tremendas, ¿verdad? Entonces, pero tenemos límites, tenemos limitaciones. O sea, por muchos hombres en la historia de la humanidad que se han tratado de levantar como poderosos, como dominantes en la raza humana, pero hay límites. O sea, tenemos principio y tenemos fin, nos morimos y ya está, se acabó, viene otra generación, ¿verdad? Entonces, ¿o qué diríamos, por ejemplo, de la naturaleza, los elementos de la naturaleza, ¿verdad? El mar, el ímpetu del mar, el orgullo del mar, cómo viene con aquellas olas terribles, tremendas, cómo viene con aquellos de una manera impetuosa, ¿verdad? Cómo parte las rocas, cómo hace cosas inmensas. Imagínate el fuego, las montañas, los ríos, el viento, todos esos elementos de la naturaleza con sus ímpetus, pero tienen límites, ¿verdad? Tienen límites. O sea, no es sorprendente. O sea, cualquier poderío militar aquí sobre la faz de la tierra, por ejemplo, ahorita, ¿verdad?, se está viendo el despliegue militar de Rusia, los Estados Unidos y todo eso. Todos los poderes del mundo son poderes impresionantes que con las armas que hay y todo lo que hay, podemos desaparecer todos. Entonces, todo ese poderío, imagínate. Pero todo eso tiene límites. Imagínate la naturaleza de los ángeles, sus poderes como creación, habitando el universo. O sea, eso es grandioso. Pero ninguna de esas cosas se compara al Hacedor, o sea, al Dios que mantiene todas las cosas con su poder. Imagínate los poderes que tienen los ángeles. Imagina el poder que tiene el diablo, por ejemplo. Dios no le quitó ese poder. Ahí lo tiene todavía. Y mira cómo tiene el mundo doblegado a sus pies. Ese es un poder. Entonces, el poder de los demonios, de destruir una vida.
de hacer que los hombres piensen de un modo o de otro. Son poderes. Ahora, pero Dios está por encima de todo. O sea que todo lo que existe fue hecho por Dios, ¿verdad? En el caso de lo que es malo, porque se tornó malo. Pero lo que se mantiene, se mantiene. Pero aún esos seres que se tornaron malos, que son ángeles caídos, que se tornaron demonios, aún esos mantienen los poderes que Dios les dio originalmente, ¿verdad? Entonces, porque los dones de Dios son irrevocables. El día viene en que Dios ya juzgó, ¿verdad? Entonces, a estos rebeldes. Pero lo que queremos destacar aquí es de que todo lo que existe tiene límites. Tiene límites. Todo, absolutamente todo. El tiempo, ¿verdad? Tiene límites. Todo tiene límites, pero para Dios no hay límites. O sea, no hay nada imposible para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Dios quiere que conozcamos esa área de su vida, ¿verdad? Esa área de su ser, perdón. Esa área, Dios quiere que conozcamos eso, que Él es el Dios de lo imposible. Cuando Dios promete algo, Él no se le olvida y lo va a cumplir. Por ejemplo, le prometió a Abraham levantar una nación de él y tenía propósito de testificar al mundo mediante esa nación. Este hombre ya casi ya viejo, de 100 años, Dios le había prometido un hijo y lo vio, lo pudo engendrar, y su esposa de 90 años pudo concebir el niño, Isaac, y hasta el día de hoy existe una nación. Dios lo cumplió. No hay nada imposible para Dios. Nosotros vemos que cuando Dios hizo el juramento a la nación de Israel, hemos visto cómo Dios ha venido guardando ese pueblo, esa nación, a pesar de que se han levantado un montón de enemigos históricos y cuyo propósito ha sido raer de la memoria a Israel. Pero Dios lo ha mantenido, lo ha guardado, guardando sus promesas, ¿verdad? Guardando sus promesas. Entonces, y así mismo es con todos los hombres, mire, y esta es la grandeza de Dios, que Dios, miremos por ejemplo, bendito es el nombre de Cristo, vamos a ir a Hebreos 11:3, Hebreos 11:3 para destacar lo que hemos venido hablando. Mira cómo dice, Hebreos 11:3, dice así, entonces, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que Dios, cuando comenzó a crear las cosas, no había absolutamente nada en la existencia. Nada, o sea, no había absolutamente nada en el universo. No existía una partícula para iniciar, no, porque la nada para Dios es materia prima. Y dice la palabra del Señor que hay cosas que son menos que nada. Entonces, ahora, de eso, Dios hizo lo que se ve, a un nivel macro, a un nivel universal. O sea que con la palabra de Dios ya Dios existía, porque Dios no tiene principio, no tiene fin. Dios solamente existe. Entonces ese Dios habló, y así comienza la creación del universo, no solamente de la Tierra, no solamente del sistema de la galaxia donde nosotros nos encontramos como planeta, sino que todo el universo. Entonces Dios empieza a construir de la nada. Entonces todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces aquí vemos nosotros que para este Dios, aunque no haya nada, eso no lo limita en su poder creativo. Aunque no exista el más mínimo expresión de algo físico como para decir de que de ahí viene todo, no, viene
de la mente de Dios. De ahí viene todo. Entonces, todo lo que existe, todo lo que hay, fue hecho de la nada. O sea, a un nivel macro, ¿verdad? A un nivel grande. Miremos, por ejemplo, Daniel, bendito es el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir a Daniel, al libro de Daniel. Daniel 4:35. Miremos cómo dice. Daniel 4:35. Pido que vayas a tu Biblia ahí. Daniel 4:35 dice así. Los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Amén. Entonces, no hay quien detenga su mano. Entonces, todos los habitantes de la tierra son para él como nada. O sea, imagínate, en ese vasto universo que Dios creó, ¿qué cosa es la tierra? Esa grandeza que hay. Dice que Dios conoce todas las estrellas, o sea, todos los planetas que existen en el universo, los conoce por nombre, y la llama por su nombre. Imagínate la mente de Dios. Amén. Entonces, por eso es que la palabra nos enseña que nada hay imposible para Dios, porque Dios es sumamente poderoso, sumamente, extremadamente poderoso. O sea, esa grandeza de Dios. Por eso es que nada es imposible para Él, nada es imposible para Él, no hay nada imposible para Él todas las cosas son posibles. Amén. Entonces, y miremos cómo ese Dios grande y poderoso, dice, Dios tiene el poder, Ahora, esta grandeza de Dios, mira, la tierra se desvió, la tierra se fue en otra dirección, no siguió el plan de Dios para toda la tierra. Pero ahora Dios no solamente tiene el poder para crear las cosas, sino que tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas. Otra palabra, no destruye la tierra de momento, no destruye al ser humano, no lo destruye, pero ahora tiene un propósito, hacer todas las cosas nuevas. Ahora, para algunos sería más fácil deshacer y volver a hacer algo, pero para Dios no es así. O sea, Dios tiene un principio de, Dios no es un asesino, Dios no es un frustrado, de que Dios se propone hacer algo, Dios se propone reconstruir, y esa es la, para este Dios grande y poderoso, para este Dios inmenso, a pesar de que para Él crear un planeta es algo que es posible para Él, sin ningún problema, ¿verdad? Dijimos que la nada es materia prima de Dios para construir. Ahora aquí hay ya un planeta, entonces podría, pero lo que Él hace es hacer nuevas todas las cosas, reconstruir las cosas, entonces incluyendo al ser humano. O sea, que Dios no lo cortó al hombre porque el hombre se desvió, sino que ahora Él del hombre comienza a sacar de esa genética, a pesar de que es corrupta, comienza a sacar y a trabajar con el hombre de un modo de reconstruir todas las cosas. Amén. Entonces miremos, por ejemplo, como dice en Isaías 65, vamos a ir a Isaías, te pido que vayas a Isaías, ahí tú que nos estás viendo, ve a Isaías 65, 17. Mira cómo dice Isaías 65, 17. Dice así, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrán al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en la casa que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Entonces,
Dios va a hacer, viene el momento en que Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Aquí en este sistema, en esta órbita, ¿verdad?, de la Tierra, el globo va a desaparecer. Pero primero Dios tiene un proceso de hacer nuevo muchas cosas. Por ejemplo, la transformación del hombre, la transformación del ser humano, la salvación del hombre, lo cual era imposible para el hombre, ¿verdad? Para el hombre era imposible. Entonces, viene un proceso, ¿verdad? En el principio, primero estamos aquí habitando en esta tierra, a pesar de que es una tierra que está albergando tanto pecado, ¿verdad? La tierra, dice, abre su boca y se traga la sangre de los muertos. Entonces, así como la sangre de Abel. Y eso produce contaminación, eso produce maldición, eso produce desgracia, todo eso. Entonces esta tierra viene un momento de que va a tener que ser destruida, pero no de manera instantánea, sino que primero Dios va a hacer otras cosas, va a transformar, por ejemplo, a sus hijos, a su pueblo, que hemos salido de esta tierra, ¿verdad? Hemos salido de esta tierra nos ha dado a luz a nosotros. Así como Jesús nació de María, así la iglesia está saliendo de esta tierra. Dice que en la tierra está desesperada por ver la manifestación de los hijos de Dios. Entonces nosotros, la iglesia, venimos de acá abajo, nuestros principios son aquí abajo, aunque tenemos una naturaleza del cielo y hemos nacido de Dios, pero venimos de aquí. O sea, que venimos del mundo pecador, venimos del mundo que se volteó, que se fue en pos de sus propios pecados. De ahí venimos la iglesia de Cristo. Entonces, de ahí nosotros somos el pueblo que está saliendo de esta tierra y que viene Dios regenerando con un fin, para que nosotros habitemos en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra. Muy similar a esta, lo único que ya no va a haber mar. Dice la palabra que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1.1. Y Génesis 1.2 ya es otra cosa, ¿ya? Porque ya describe la tierra en un caos. Pero en el 1.1, Génesis 1.1, dice que Dios creó los cielos y la tierra. Seco, no creó mar. Entonces, todo eso va a venir a su estado original. Por ejemplo, miremos Apocalipsis 21.1. Apocalipsis 21.1. Mira cómo dice Apocalipsis 21.1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, y en Génesis 1.1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿El principio de qué? El principio de todo. El principio de la creación en términos generales. Ya Génesis 1.2 es la reconstrucción de una tierra en caos, ¿verdad? De una tierra que estaba ya anegada en agua. Entonces ya comienza Dios a reconstruirla. Para eso tiene un proceso de 6 días. Ahora, pero todas las cosas vuelven a un estado original. Lo único que ahora es nuevo cielo y nueva tierra. O sea que esta tierra en la que nosotros caminamos y andamos va a pasar, ¿verdad? Entonces va a dejar de existir, va a ser destruida. Y los planetas que están alrededor también van a ser destruidos. Entonces Dios va a hacer un sistema solar nuevo. Pero ahora ya no hay sol, ahora ya no es, Dios es el sol, Dios es la lumbrera, ¿verdad? Porque dice la palabra que Dios es luz. Amén. Entonces, y el Cordero dice que la alumbraba la ciudad. O sea, nosotros vamos a ser alumbrados por la presencia de Dios. La luz del Señor va a estar ahí con nosotros. Y andaremos y caminaremos, dice, en la ciudad. Entonces, para nosotros que vivimos en zozobra, para la raza humana vive en zozobra, vive en miedos, vive en temores. Entonces la pregunta es, Dios quiere que nosotros
conozcamos a Dios de lo imposible. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos con ese Dios de lo imposible, nosotros vamos a sobrevivir. Nosotros los que creamos en Él. Amén. Vamos a ser guardados. Esta tierra, ese es el final de la tierra, va a ser destruida, ¿verdad? Pero como para Dios no hay nada imposible, Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y de esta gente que venimos de la tierra, vamos a heredar esa nueva tierra. Va a tener la misma órbita que tiene esta tierra, ¿verdad? El mismo lugar, pero nuevos cielos y nueva tierra. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Entonces, para Dios no es imposible conocer lo macro y lo micro. Mira, este Dios grande y poderoso que sobrepasa absolutamente todo. Mira, esta es la belleza de este Dios. Para este Dios no es imposible conocer lo micro, o sea, lo más pequeño. Para Dios no es imposible tratar con una nación. Para Dios no es imposible tratar con el mundo. Para Dios no es imposible tratar con toda la raza humana en todas las generaciones que han existido. Pero tampoco para Dios es imposible tratar con un solo individuo. O sea, esta es la belleza y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. De que ese Dios inmenso y ese Dios grande tiene la capacidad para escuchar nuestras oraciones, para conocernos a nosotros por nombre, para conocer cuando una mujer concibe un bebé, para conocer cuando un pajarillo va a morir y va a caer a tierra. Él conoce la necesidad de todos los seres humanos. Él conoce los miedos, los temores de todos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, Él conoce todo lo de un solo individuo, su interior, sus pensamientos, su destino, cómo va a morir. Todo eso Él lo conoce. Entonces, Dios quiere que nosotros conozcamos este aspecto de Dios precisamente por eso, para que nosotros creamos en Él, de que no hay nada imposible para Dios. O sea, que no estamos nosotros, a pesar de que ese Dios que se eleva tanto a lo sumo, a lo grande, también desciende a lo más insignificante. También desciende a la vista microscópica, a lo que no se ve, y nos entiende a nosotros y nos comprende a nosotros, y tiene la voluntad de que nosotros seamos salvos y caminemos con ese Dios. Amén. Entonces, esa es la grandeza de Dios, eso es lo más precioso del Señor. Veremos, por ejemplo, en Jeremías 23:23. Jeremías 23:23. Dice así: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, eso es lo que nos destaca este Dios. O sea, para Dios no hay nada imposible. Precisamente por eso, porque Él llena todo. ¿Ya? Como alguien lo expresó una vez, no es que Dios está en todos lados, sino que todas las cosas están en Dios. O sea, que ya Dios, para ir al otro extremo, ya Dios está ahí. Ya, no necesita ir, sino que Él ya está ahí. No necesita ir al cielo, porque Él ya está en el cielo. No necesita descender a las profundidades, porque ya está en las profundidades. No necesita ir a lo extremo, a los confines del extremo, no, porque ya está allá. No necesita ir a los confines del otro extremo, porque Él ya está allá. No necesita ir a conocer el aire, porque el aire se mantiene y se mueve en Él. O sea, esa es la grandeza de nuestro Dios, donde nosotros volvamos a ver en un giro de 360 grados, nosotros
estamos en Dios, andamos en Dios, caminamos en Dios, respiramos en Dios, tomamos de lo de Él para poder subsistir, para poder movernos hasta el más mínimo movimiento de nuestro ser. Todas las células de nuestro ser funcionan todos los días desde que nosotros nos levantamos. En la mañana nos despertamos, todas las células y todos los mazos, todos los músculos se ponen en su lugar para poner a funcionar después de haber estado relajados toda la noche, y todo comienza a funcionar, nuestro cerebro comienza a funcionar. ¿Por qué? Porque Él nos mantiene con su poder. Entonces, por eso dice la palabra, el Dios de lo imposible, o sea, todo es posible para Dios. Amén. Entonces, es posible. El que hizo al hombre no podrá sanarlo. El que hizo a la boca del hombre no podrá hacer hablar a los mudos. El que hizo el oído no podrá hacer que un oído que está malo sea restaurado. El que hizo al hombre caminar no podrá levantarlo de una parálisis. Amén. Entonces, ¿por qué a veces no suceden las cosas? Precisamente porque el problema no es en Dios. El problema es de que hay poca fe. Hay poca fe. Muy poca fe. Hoy, si de algo carecemos en la tierra, es de fe. Fe en Dios. No estoy hablando de cualquier cosa. Fe en Dios. Fe en la palabra. Fe en este Dios que dice que no hay nada imposible para Él. Que Dios es el Dios de lo imposible. Amén. Entonces, por ejemplo, miremos en Mateo 6:25. Mateo 6:25. Mira cómo dice Mateo 6:25. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Verdad? Entonces, aquí nos está enseñando el Señor de que no hay nada imposible para Él. El Dios de lo imposible. Imagínate, tiene cuidado de la naturaleza, tiene cuidado de que los animalitos coman todos los días. Tiene cuidado de que los animalitos puedan volar, que las plantas vuelvan a resurgir, a retoñar y puedan volver a dar su fruto. Tiene control en las estaciones del año, tiene control en la salida del sol. Él sale todos los días a la misma hora, por el mismo lugar. O sea, Él es el Dios de lo imposible. Todo eso lo hace Dios posible de manera constante. Amén. Entonces, otra cosa, miremos en Salmos, por ejemplo, 62:9. Salmo 62:9. Mira cómo dice. Salmo 62:9. Dice así: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Entonces nosotros, al mismo tiempo que básicamente no somos absolutamente nada en este vasto universo, ¿verdad? No somos absolutamente nada en medio de este más de 7 billones de personas ya, ¿verdad? O sea, nos podemos sentir como verdaderamente insignificantes y realmente lo somos. Para Dios sí tenemos valor. Para Dios un ser humano es algo incalculable. Incalculable. Un ser humano es incalculable su valor, su precio para Dios. Y nosotros tenemos ese valor que viene de Dios. O sea, el valor que nosotros como seres humanos tenemos es el valor que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Es como, por ejemplo, hay personas que
que le gustan las cosas antiguas, por ejemplo. Hay gente que son coleccionistas, ¿verdad? Y coleccionan cosas, monedas antiguas, todo eso. Entonces, ¿por qué es que esas cosas tienen valor? Porque el ser humano le da valor a eso. Pero en sí, o sea, por ejemplo, una monedita de 5 centavos de hace 2 siglos. Un ejemplo, pues. Un ejemplo. Entonces, ¿cuánto valía antes? Eso, nada. Pero ahora, 200 años después, se le da un valor incalculable. ¿Por qué? Porque nosotros, el ser humano, le da valor. De lo contrario, no tuviera ningún valor. Entonces, y así hay un montón de cosas que algunas personas, yo a veces me digo, yo no haría por eso, pero yo no lo valoro. O sea, para mí eso no tiene un valor. Para otras personas sí, eso tiene un valor incalculable. Y lo pagan y coleccionan cosas. Pero entonces nosotros de la misma manera, fuera de Dios, somos absolutamente nada. Pero nosotros los seres humanos tenemos valor porque nuestro Creador nos valora. Nosotros a veces somos los que no nos valoramos. Nosotros como seres humanos, o sea, nos denigramos a nosotros mismos, o sea, nos quitamos el valor que Dios nos ha dado. Imagínate, una vida es incalculable, el tiempo que Dios le ha dado a esa vida y todo. Y las personas las terminan en droga, las terminan en los vicios, las terminan haciendo males a otros, ¿verdad? Y nunca encuentran un propósito de vida. Entonces, pero Dios sí le da valor a eso. Entonces, a pesar de que ese Dios es macro, inmenso, grande, pero también es un Dios personal. Entonces, por eso la Biblia dice que es el Dios de lo imposible. O sea, Dios hace posible que nosotros, inclusive, a pesar de que somos una naturaleza caída, podamos tener la oportunidad otra vez de reivindicarnos en Cristo Jesús. Nos da la oportunidad, no nos destruyó, no nos desapareció, sino que a nosotros como raza humana nos da la oportunidad de reivindicarnos, nos da la oportunidad, nos da la mano. Ese es el Dios maravilloso que nosotros tenemos. Imagínate Ezequiel, por ejemplo, mira, Ezequiel 11, 19, mira cómo dice. Ezequiel 11, 19 al 20, mira cómo dice, lo que venimos hablando. Ezequiel 11, 19 al 20. Mira cómo dice. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es la maldad del corazón. O sea, cuando digo la maldad del corazón no me estoy refiriendo a la maldad intencionada, me estoy refiriendo al problema que nosotros tenemos en el corazón, que es como un virus, podríamos llamarlo así, el pecado, la maldad, ¿verdad? Un veneno que tenemos ahí, una iniquidad que tenemos ahí en el corazón. Entonces, cuando nosotros, eso es imposible para un ser humano cambiarlo. ¿Verdad? Es como, por ejemplo, para una persona que tiene SIDA, por ejemplo, por ella misma, autosanarse. Ese es un problema en la sangre, está en todo el sistema de la sangre, ¿no? Entonces, no hay manera. Hasta el momento no existe una manera de poder sanar eso. Entonces, mucho menos una autosanación, ¿verdad? Hay personas que han tenido enfermedades que no tienen sanidad y ellos inclusive se han estudiado medicina y todo eso con el fin de ver si pueden encontrar alguna manera. Y algunos
logran sacar una carrera, ser médicos o investigadores destacados, pero muchos de ellos no logran nunca encontrar una cura, ¿verdad? Porque hay cosas que son imposibles, o sea, es imposible. Es como que el hombre se pueda salvar. Eso es imposible. O sea, por sí mismo me refiero. Sin Jesús, aunque el hombre haga tantas buenas obras, pero si Cristo no existiera, si Cristo no hubiera venido, pues el hombre no alcanza la salvación, ¿verdad? Porque ¿qué dará el hombre por su alma? Dice la palabra del Señor. ¿Qué dará el hombre por su vida? Nada. Entonces, esto que era imposible para el hombre, o sea, salvarse, Dios lo hizo posible. Y por medio de Jesús, o sea, Dios lo hizo posible, ¿verdad? Entonces, y viéndolo, el valor del hombre solamente tiene valor porque Dios le va a dar valor. Y ahora, por este ser humano, por esta raza, por estos hombres, entonces la única manera de salvarlo era muriendo en la cruz, pagando el precio de la consecuencia del pecado, o sea, la sanidad. Entonces, Él lo hizo. Entonces, por eso es que le dice a Pablo en Lucas 18:27, vamos a leerlo, Lucas 18, vamos a ir a leerlo para que lo entendamos más. Lucas 18:27, mira cómo dice. Aquí está hablando en el contexto de que un joven rico vino a Jesús y le dijo, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Entonces le dice Jesús, bueno, guarda los mandamientos, todo eso lo he guardado en mi juventud. Y entonces le dice, ¿qué más haré? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Entonces dice que el joven se fue bien triste porque tenía muchas riquezas. Entonces, al ver eso, los apóstoles, los discípulos se entristecieron hasta cierto punto. Y entonces, ¿y ahora nosotros qué vamos a tener? Entonces le dice Pedro, que era el impulsivo, que siempre hablaba, le dice, el 26, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? El 27 le dice Jesús, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Recuerda que antes estuvimos hablando de un corazón nuevo, de un corazón de carne. Nosotros en el caminar, ese corazón se va haciendo cada vez más duro, más duro. Por eso es que hay tantos divorcios, por eso es que hay tantos niños abandonados, por eso es que hay tantos hijos que desprecian a sus padres, padres que menosprecian a sus hijos, vecinos que se matan el uno con el otro. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre se va volviendo cada vez más insensible y eso se va tornando un corazón duro, un corazón de piedra, un corazón insensible, un corazón incrédulo, un corazón arrogante y así, o sea, se va tornando cada vez más duro y más duro y más duro. Producto de que el hombre se va adentrando más cada vez en la maldad. Entonces se va volviendo más insensible al ser humano, a su prójimo, a Dios, producto de la dureza del corazón. Ahora es como, por ejemplo, cuando una persona ya mata a otro, ya pasó, eso ya cambió su vida. O sea, entró en él algo en su corazón de que ya pasó un límite, ¿verdad? O es como cuando ya hace algo indebido contra alguien, no necesariamente matarlo, pero ya quebró una línea en la que ya él practicó un pecado feo. Entonces todo eso ya se va creando esa dureza del corazón y el hombre se va volviendo cada vez más insensible. Entonces, eso hace que el hombre se vaya alejando más de Dios. Entonces, por ejemplo, imagínate una persona que es drogadicta, por ejemplo. Imagina a sus padres, sus hijos. Estaba viendo un documental un día de esto de un joven que él era atleta y entonces se fue a trabajar a otro país y resulta de que dejó su familia, dejó su esposa en su país de origen, país suramericano. Entonces él se fue a ese país a trabajar
Entonces, con la esperanza de encontrar un mejor futuro y un mejor trabajo y regresarse o traer a su familia donde él estaba. Pero comenzó a experimentar con drogas. Entonces se tuvo que desapartar de su familia, se desligó de su familia, ya no tenía contacto con ellos por vergüenza. Y entonces hasta que vino alguien y lo encontró, y entonces estableció los contactos y empezó un tratamiento. Pero el asunto es que ese caso es muy común. Por ejemplo, aquí nosotros en estos países hemos tratado varios casos así, jóvenes que vienen de sus países de orígenes y aquí comienzan bien, comienzan a trabajar, pero cuando se ven con un dinerito y que ya no tienen a la esposa, a la familia ahí que los está vigilando, entonces como que se dan cierta libertad ya sin freno y comienzan a practicar cosas que no deben y no se dan cuenta o no lo perciben de momento que todas estas cosas son progresivas y que te vas adentrando al momento en que ya estas ataduras te tienen fuertemente. Entonces ese es el caso del ser humano. Entonces, pero la pregunta es, ¿hay acaso algo imposible para Dios? Entonces, por eso es que Dios quiere que nosotros le conozcamos en esta área de su ser, de que Él es el Dios de lo imposible. Porque así como tiene cuidado de todo lo grande, así también tiene el poder para transformar un corazón de piedra en un corazón de carne y poner sus leyes. Eso cuando dice poner sus leyes no se refiere a que las voy a poner mis leyes porque yo quiero que mis leyes estén ahí. No, lo que pasa es que estas leyes de Dios en el corazón de carne, una vez transformado, este hombre se va a poder mantener en esa libertad, usando esas leyes como norma de conducta, como norma de procedimiento, como norma de patrón de conducta. Entonces, las leyes de Dios. Entonces, por eso es que Dios está interesado. ¿Por qué? Porque tiene una aplicación personal. Este aspecto de Dios es aplicable a nosotros de manera individual. O sea, que no es solamente conocer a Dios porque lo conocimos, no, porque este aspecto de Dios nos beneficia también a nosotros, de manera individual. Amén. Y nos despierta a nosotros esperanza de que aunque nosotros hay ciertas cosas que ya no podemos porque tenemos límites, pero para Dios no hay límites. Para Dios no hay inconveniente. O sea, Dios puede hacer cosas que son imposibles al alcance de cualquier existencia sobre la faz de la tierra. Amén. Cualquier existencia, cualquier ley. O sea, que Dios va más allá de lo imposible. Por ejemplo, sus discípulos, cuando Jesús andaba en la tierra, lo vieron caminar sobre las aguas. Levantaba paralíticos, resucitaba muertos. Lázaro, después de 4 días, fue resucitado. Vino y el Señor lo resucitó de la tumba. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Dios los levantó de sus tumbas. Entonces, Dios quiere que conozcamos esta área de su vida. ¿Para qué? Para que nosotros, de su ser, para que nosotros tengamos ese conocimiento y ese conocimiento despierte fe en nosotros y despierte esperanza. Amén. Despierte fe y despierte esperanza. Entonces, Dios tiene el poder para cambiar un corazón. Entonces, cambiando un corazón cambia una vida. Cambiando un corazón cambia las situaciones, cambia todo. Así como va a ser la tierra nueva, así también Dios puede hacernos nuevos a nosotros, nueva criatura en Cristo. Amén. Así es que ese es el Dios de lo imposible. Miremos otro aspecto aquí. Por ejemplo, Juan 8:36. Juan 8:36, miremos. Juan 8:36, mira cómo dice. Vamos a leerlo del 31. Dice,
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, este Dios maravilloso tiene la potestad de hacer verdaderamente libre a un ser humano, como te venía describiendo. Por ejemplo, Lázaro estaba muerto, o sea, ya tenía 4 días de estar muerto. A los primeros 3 días ya el cuerpo manifiesta ya rasgos tremendos de descomposición. Lo que primero se descompone son los órganos enteros, los sensibles, como las vísceras, ¿verdad? El estómago, el hígado, el corazón, todo lo que es órganos sensibles se comienzan a descomponer. Los ojos, la lengua, todo lo de adentro se va descomponiendo ya después del segundo día, tercer día ya, eso ya está. Imagínate, al 4.º día estaba supurando ya sanguasa, que es la sangre con agua, sangre que se torna agua. Entonces ya este hombre, imagínate, todas esas vendas, todas hediondas, todas feas. Y entonces el Señor le dice: Lázaro, ven fuera. Entonces Lázaro salió, y ahí lo desvendaron, le quitaron las vendas. Entonces, eso es exactamente lo que hace el Señor con nosotros. ¿Verdad? Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es quitar la piedra de la incredulidad. Por ejemplo, Jesús les dijo primero: remuevan la piedra. Entonces Jesús pudo haberle dicho a la piedra, hacete a un ladito. Pero no es así. Hay cosas que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, para creer en este Dios de lo imposible. Y a pesar de que nosotros ya estemos muertos, ya estemos aniquilados por la sociedad, por cualquier diagnóstico, por cualquier cosa, una muerte espiritual, una muerte en vida, personas que no tienen esperanza, personas que no tienen futuro, personas que ya su vida ya se dieron por vencidos, ya llegaron al límite, ya toparon, ya llegaron al borde, ya llegaron al tope totalmente. Entonces, pero una vez que nosotros conocemos al Dios de lo imposible, sale esa esperanza. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es remover la piedra de la incredulidad, la piedra del miedo, la piedra de... Entonces, escuchamos la voz de Jesús, que nos saca de esa situación y nos dice: ven fuera. Entonces, cuando nosotros salimos en esa voz, que es la palabra de Dios, y dice: y conoceréis la verdad, conoceréis la palabra, y seréis verdaderamente libres. Amén. Cuando conocemos a ese Dios de lo imposible. O sea, como te digo, la iglesia no tiene nada diferente, o sea, en el sentido, lo que nosotros tenemos es la doctrina de Cristo, pero todos venimos del mundo. Nosotros estábamos así como Lázaro, y el Señor nos llamó y nos quitó las vendas, nos quitó las ataduras, nos quitó todo eso, pero es creer en el Dios de lo imposible. Amén. Todos los miedos, todos los temores, todas las angustias. O sea, es ahí la importancia de conocer a este Dios de lo imposible. El Dios de la Biblia. Eso, por ejemplo, no te lo ofrecen los ídolos, no te lo ofrecen otras alternativas. ¿Me entiendes? O sea, los brujos podrán hacer algo, porque hay brujos que tienen el poder de Satanás y hacen inclusive sanidades, hacen cosas fingidas, algunas, por ejemplo, en